Bueno, quiero leerles acá un escrito que hicimos hace unos buenos años sobre un tema bien interesante que posiblemente sea parte de esta entrevista. Dice: hermano mío, tal vez estás profundamente dormido. Si no eres capaz de ver a los demás como tus hermanos, estás profundamente dormido. Si ya no escuchas la voz de tu conciencia, estás profundamente dormido. Si no te has dado cuenta que existe una élite que domina y manipula a la humanidad entera, estás profundamente dormido. Si aún crees en los políticos y gobernantes, estás profundamente dormido. Si aún crees en las jerarquías y los privilegios, estás profundamente dormido. Si crees que la unidad del género humano es una utopía, estás profundamente dormido. Si no tienes tiempo para reunirte con quienes están despiertos o en proceso de despertar, estás profundamente dormido. Si para ti son más importantes tus cosas, tus asuntos, de comprometerse con la construcción de un nuevo mundo y una nueva humanidad, estás profundamente dormido. Si lo que piensas, sientes y actúas no va en la misma dirección, estás profundamente dormido. Si no te atreves a salir de tu zona de seguridad y no te comprometes con el cambio planetario, estás profundamente dormido. Si tu egoísmo primitivo no te deja abrir el corazón a todos tus hermanos, estás profundamente dormido. Si crees que lo dicho hasta aquí es ficción literaria, estás profundamente dormido. Para todos aquellos que aún sueñan profundamente, que incluso roncan y que están cada vez más lejos del despertar, les tenemos no muy buenas noticias. Muy pronto van a pasar del sueño profundo a la pesadilla más espantosa que ni imaginan, donde ya no podrán hacer nada y solo les queda el llanto y el crujir de dientes. Esa pesadilla se llama Nuevo Orden Mundial. Con ella acabarás de perder lo poco que aún tienes dentro de esta deshumanizadora sociedad de consumo. Lo que viene te arrebatará por completo tu identidad, tu dignidad, tu libertad, tus esperanzas y te matará el alma. Serás reducido a la más cruel y despiadada esclavitud. Tienen la tecnología para hacerlo. Te acordarás de todo esto cuando te estén colocando el chip de control y se hagan dueños de tu vida. ¿Cómo más decirte las cosas para que comprendas? Te han lavado el cerebro y como siempre que lees estas notas, no les harás caso. Porque ¿qué va a ser cierto? Es puro cuento chino, ¿verdad? Y seguirás profundamente dormido sin saber lo que pende sobre tu cabeza. Pero estás advertido, perdón. Tal vez algunos le resuene y busquen la manera de contactarse con nosotros. Por ello, escribimos estas notas. Los estaremos esperando. La humanidad está en peligro. Unidos somos invencibles. Proyecto Humanidad Unida, Giorgio Pirata. Bueno. Estamos con Giorgio Pirata, el pirata de la nueva humanidad y del futuro. ¿Qué mensaje nos tienes entre tus manos? A nivel mundial ha venido dándose un despertar bastante grande, se puede decir, pero disperso. Esto empezó tiempo atrás, pero como para no irnos mucho, desde el 2011, ustedes recordarán el movimiento en Estados Unidos de... El Occupy Wall Street. Sí, Occupy Wall Street, ¿sí? En contra de las élites financieras mundiales que venían de aquel fenómeno del 2008 con la burbuja inmobiliaria y que dejó a mucha gente en situación de pobreza. Eso se notó perfectamente en estas movilizaciones del 11 de octubre del 2011, cuando las pancartas que salieron a relucir en las grandes movilizaciones decían, esto no es una crisis, esto es una estafa. A vosotros,
a los bancos financiáis y a nosotros nos robáis. Porque comentaban de que en aquel momento de la gran crisis y la burbuja inmobiliaria, el gobierno de Bush con 700.000 millones de dólares financió al banco en lugar de proteger los bienes de la gente que perdió sus casas, sus oficinas, sus apartamentos. ¿Ya? Otra de las pancartas famosas que dio la vuelta al mundo decía, con un arma, tú puedes atacar a una persona, pero con un banco a todas. O sea, la misma élite mundial ha cometido errores y estos errores han hecho que la gente empiece a despertar. Esto fue lo que pasó en esa gran crisis. Ese despertar empezó a desarrollarse y se dio este fenómeno del Occupy Wall Street como una respuesta contra las élites mundiales, responsabilizándola de toda la gran crisis mundial que se estaba dando. No solo una crisis económica, sino política, de valores, de sentido de vida. Entonces el despertar es algo que ha empezado a abrirse el camino, pero la gente que ha venido despertando o está en su proceso de despertar anda dispersa. La idea es que es el momento de empezar a recoger toda esa dispersión. Hablando del despertar, ¿hacia qué se despierta? O sea, la gente tiene que empezar, o la gente está empezando a darse cuenta de qué es lo que está pasando a nivel mundial. ¿Qué es lo que está sucediendo en los gobiernos? ¿Quiénes gobiernan el planeta y por qué lo gobiernan como lo gobiernan y lo dirigen hacia donde lo van dirigiendo? Hacia este caos deshumanizador de la sociedad de consumo en que vivimos. Entonces, este despertar hace que la gente no solamente se dé cuenta de la falsedad de todo lo que está, de todas las instituciones planetarias son falsas, porque están todas hechas para controlar la conciencia del ser humano y tenerlo dormido. ¿Cómo sabemos que la gente está dormida? Porque la gente todos los días anda en una rutina permanente donde todos los días repite lo de todos los días. Se levanta de la misma manera, hace diariamente lo mismo todos los días y se acuesta de la misma manera, donde no surge nada nuevo, no surge un pensamiento nuevo, no surge un sentimiento nuevo, una acción nueva, una ilusión nueva o una percepción o imaginación nueva. No, se repite, es como el ratón que está en la rueda girando y girando, y todos los días lo repite, y parte de todo esto implica que la gente no sabe para dónde va, no tiene un norte, no tiene un sentido, anda profundamente rutinizada, y esa rutina la están favoreciendo los medios de comunicación, que es un poder gigantesco, que va desarrollando narrativas que la gente la va aceptando sin ninguna capacidad crítica. Y estos medios están manejados por la élite. La élite no solo maneja los medios, maneja también el poder político, también maneja el poder económico, maneja el poder religioso. Todos los poderes los tienen ellos y nos están durmiendo. Así que en este despertar es un poco empezar a tomar conciencia de sí mismo, de su sentido de vida, pero también empezar a darnos cuenta de qué es lo que está pasando en el entorno y saber que estamos perfectamente manipulados. Entonces, la idea en este despertar es no solo lograrlo, sino mantenernos más despiertos. Y parte del estar más despierto es, listo, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro papel en este momento? ¿Cuál es la línea y la dirección a tomar en este momento? Entonces, una de las salidas, la que vemos más factible y más sencilla, es empezar a trabajar la unidad entre nosotros mismos. Crear espacios donde la gente se pueda convocar y generar reflexiones, esclarecimientos, donde haya esa posibilidad de unirnos, donde haya esa posibilidad de conocernos, porque hay mucho talento, hay mucho genio, hay mucho emprendedor, hay mucho visionario, que si no le damos los espacios para que se expresen, pues se pierden. Entonces la idea que estamos desarrollando, estamos proponiendo, y es una de las propuestas, no decimos que sea la única, pero se nos ocurre, es empezar a crear núcleos, gérmenes o círculos del despertar, que son
grupos mínimos de 3 personas. La unidad mínima de base humana operativa y funcional son 3 personas, porque entre 3 personas se pueden poner fácilmente de acuerdo para reunirse, fácilmente pueden, digamos, intercambiar opiniones y llegar a consensos y tomar acción. 3 personas deciden, porque son impares. 2 personas no pueden porque se anulan. De tal manera que lo que estamos proponiendo es crear pequeños espacios, gérmenes, como decimos, de unidad, de esclarecimiento, de trabajo y de acción ciudadana, que nos permitan ir dentro inclusive una óptica interesante, recogiendo la experiencia de los 3 mosqueteros, trabajar en ese concepto, uno para todos y todos para uno. En la medida en que vayamos desarrollando estos pequeños núcleos de 3 personas, que entre otras debe ser de la siguiente manera: 2 nenes y una nena, o 2 nenas y un nené, nunca 3 nenas, nunca 3 nenes. Necesitamos que la energía circule entre los 2 géneros, ¿sí? Y aquí distinguimos 2 géneros, no hay más géneros, son 2 géneros, ¿sí? ¿Y cómo se vincula esto con las ecualdeas? Ok, el crear estas estructuras de base mínima nos va permitiendo crear comunidades de base. O sea, a la medida en que vayan emergiendo y apareciendo varios círculos de estos, o gérmenes o núcleos, y se van sumando, vamos a hacer un evento donde al recogerlos creamos una comunidad de base. Esa comunidad de base, que ahora hay que comentar por qué es comunidad de base, está orientada a la creación de ecoaldeas autosuficientes, primero, ecoaldeas productivas, autosuficientes y autosostenibles, donde con el manejo de tecnología, las personas que van a vivir allí, que entre otras, para ir allí tienen que aprender a ver y sentir a los demás como sus hermanos, hay una capacitación para eso. Las personas que van a ir allí a vivir en esta ecoaldea van a tener energía, agua, alimentación y vivienda gratuitas. ¿Por qué? Porque estamos manejando tecnologías de última generación, por decirlo de esta manera, donde la energía la obtenemos de los motores de energía libre, que son motores que producen energía limpia, infinita y gratuita. De eso hay varios prototipos a nivel mundial. De acá en Colombia hay un muchacho que está desarrollando esta tecnología. Con ese motor de energía libre, que es, digamos, pongamos por ejemplo un maletín que no tiene conexión ni cables a nada, ese sería el motor, para esquematizarlo de esa manera, generaría la energía suficiente para mantener una ecoaldea, o una casa, o una fábrica. Bien, con ese motor vamos a mover un generador de agua que la vamos a obtener de la unidad relativa del aire. Esos generadores lo que hacen es que extraen de las nubes, de la atmósfera, del aire, agua, porque el aire siempre se mide con humedad relativa, o sea, el aire tiene agua. Eso es falso, de que el agua se está acabando en el planeta. Todas las nubes que están encima es agua, y esas nubes permanentemente se están renovando, porque los océanos, lagos y ríos, siempre la evaporación las va convirtiendo en nubes. De ahí obtenemos agua, y hay técnicas simples de potabilización de estas aguas. 3, tenemos cultivos orgánicos de altísimo rendimiento sin químicos. De eso hay también unas tecnologías que se llaman de superagricultura, que producen una productividad, lo normal son 5, 6 y por mucho 7 toneladas por hectárea, a pasar a 200, imagínense, las tenemos. Y luego la parte de construcción son unos domos que lo hacemos con una técnica que se llama superadobe. En internet hay miles de experiencias que están mostrando cómo 3, 4 personas como nosotros podemos hacer un domo en cuestión de 2 semanas, ¿sí? Bueno, hacia allá va orientado esto, pero devolviéndonos al elemento de construcción de tejido humano, a la gente hay que darle líneas de acción para que cuando estén asociados en los núcleos empiecen a consolidarlos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo proponemos?
de que cada grupo decida, cada núcleo decida qué línea de investigación de carácter alternativa quiere desarrollar, porque es al calor del trabajo compartido, es al calor de compartir sí, un proyecto, una iniciativa donde esa unidad interior se va gestando al interior de estos núcleos. ¿Y qué líneas proponemos? Hay varias. Está, digamos, una línea que es obviamente casi que imperativa, que es la agroecología, o sea, que tiene que ver con las huertas urbanas, tiene que ver con con el compost, con todo esto que tiene que ver con la tierra, con la lombricultura, con las técnicas de hidroponía, de acuaponía, con la agricultura vertical, que eso es espectacular para que la gente entre en contacto, donde inclusive no necesitamos tierra para hacer autosostenible una familia o varias familias en un pedacito de tierra, puede ser de una azotea. Bueno, en fin, esa es una línea. Entonces cada grupo decide, me gusta este tema, pero puede ser otro tema, otra línea de acción que determine el desarrollo de un núcleo, la alimentación sana, ¿sí? Y la buena salud, o la alimentación y el relax, o el deporte, en fin. Hay otras líneas que tienen que ver con emprendimientos económicos, emprendimientos financieros que permitan que la gente tenga una sustentabilidad. Dentro de esto estamos hablando, por ejemplo, de manejar aguas lluvias y enseñarle a la gente a que al desarrollar métodos de agua lluvia, en su casa pueden bajar las cuentas del agua y pueden a partir de esto tener unos pequeños ingresos, si incluso se organizan como una empresa que dé las asesorías a los ciudadanos normales, a la gente que tiene sus casas y quiere poner este sistema en ellas, ¿no? Entonces, básicamente es como darle a la gente unos nortes para que ellos decidan, porque estos núcleos no tienen jerarquía, no tienen un núcleo más importante que otro, no, todos los núcleos son, estos sin líderes, estos sin jefes, estos sin gurús, estos sin directores técnicos. Lo que se necesita es que la gente en cada núcleo lo que piensa y siente lo exprese, y al expresarlo se ponen de acuerdo y toman decisiones y las llevan a cabo. ¿Cómo llegas tú a esta idea de sociedad? ¿Cómo recibes esa inspiración? Bueno, yo debo confesar que esta propuesta que estoy aquí pues, compartiéndola con ustedes no es mía. Realmente no es mía, debo ser honesto. Esto me llegó a mí por canalización. ¿Cómo sé que no es mía? Porque es que yo conozco más o menos mi forma de pensar y mi forma de actuar y también mi forma de escribir. Y esto me llegó como una inspiración donde yo empiezo a escribir de una manera casi que sin control, así, muy entusiasmado, y yo nunca escribo así. Y cometía incluso cuando estaba recibiendo esta información errores de ortografía y la letra era como diferente, en fin, por la velocidad con que yo iba cogiendo algunas ideas. Otras ideas me quedan dando vueltas en la cabeza, así como reiterativamente, y también acompañaba muchísimas imágenes futuristas, donde incluso veía como muchos niños, digamos, en proceso de despertar o despiertos, de lo que llaman los niños índigos, los niños cristal, los niños dorados, entraban a participar porque son niños talentosísimos con una visión de futuro mucho más elevada que la que podemos tener nosotros. Veía naves, ¿sí? Veía imágenes de diseños arquitectónicos. Entonces, en esas canalizaciones, las llamo así porque yo al comienzo no sabía que eso era canalización, me doy cuenta que eso no fue mío, eso me llegó. Ahora, con el paso de los años yo empiezo a entender que esto me llegó por lo que podemos denominar la presencia divina que hay en cada uno de nosotros, en este caso, en el caso mío, ¿sí? O el yo superior, o como quieran, ¿sí?
Así que soy honesto, esto no es mío y además me lo mostraron como una manera de salir de la gran crisis planetaria y sí tiene relación de alguna manera con el fenómeno, no le he contado, pues vamos a ver cómo suena, con el fenómeno extraterrestre. Antes de ir allá, ¿tú nos puedes contar la primera canalización que tuviste con tu experiencia en Machu Picchu? Bueno, sí, a ver, es que esto ya nos vamos muy atrás, en la época de estudiante de la, de la Nacional, yo soy de la Nacional, yo soy ingeniero agrícola, ¿sí? En la época del grito libertario, años 70, 80, hubo un gran movimiento mundial de rebeldía de la juventud. En aquel entonces todos buscábamos la libertad y buscábamos la verdad, entonces éramos revoltosos y todo este cuento. Y en ello nos pareció siempre muy importante volver a nuestros ancestros, volver a tener contacto con nuestras comunidades indígenas, con la sabiduría ancestral que ellos traían. Y se estableció moral y sentimentalmente un deseo profundo algún día, ¿sí?, de ir a Machu Picchu. Años después de todo esto, se me dio la oportunidad y estuve en Machu Picchu. Y estando allá en Machu Picchu, pues claro, tuve una cantidad de experiencias bien interesantes con algunos indígenas de allí que hablaban el quechua, que tenían todo este manejo de contacto reverente con la naturaleza, cómo le pedían permiso a todo, al volcán, a la tierra, al río, al árbol, a las estrellas, ¿ya? Y tuve una iniciación con algunos de ellos y luego también tuve experiencias ahí del fenómeno ovni de contactación y bueno, otro poco de situaciones que dieron como resultado que cuando terminé ese viaje regresé aquí a la ciudad, acá a Bogotá, me dio así, sin saber por qué, un afán terrible de escribir algo como un cuentico que fuera como un homenaje a esa experiencia que tuve. Y salió un cuento de ciencia ficción que se llama Los Viracochas o el regreso de los hijos del sol, que por ahí anda. Y hasta ahí todavía no sabía que eso también había sido canalizado. Eso me lo hicieron saber más adelante. Pero en fin, bueno, estos son anécdotas. Ok, bueno, y esas canalizaciones, ¿quién crees que te las transmite? Bueno, yo creo en mi presencia interior, mi presencia divina, ¿no es cierto? De eso tengo una certeza de experiencia. De allá viene de la fuente. Yo no escucho voces, como otros dirían, no, yo veo imágenes y me llegan pensamientos que no son míos normalmente, por eso digo no es mío. Soy honesto. Además, tampoco quiero decir que esta sea la verdad, ¿no? Porque esto es una experiencia como cualquier otra experiencia que puede tener una persona. Aquí me detendría un poquito, digamos, cada ser humano en este planeta es único, irrepetible y supremamente importante. En este planeta cada persona tiene un talento, tiene una habilidad, tiene una gracia, tiene algo muy importante que lo hace ser él mismo, es único. Y si esa persona, cualquiera de todos nosotros o cualquier habitante del planeta no existiera o dejara de existir, el mundo y el universo cambia. Porque todos hacemos parte del todo y nos necesitamos y somos muy importantes. O sea, esto que estoy diciendo es normal y no es nadie mayor ni menor que otro, ni más importante ni menos importante. Entonces, lo que me ha sucedido a mí es una experiencia más. No más importante que otra, ni menos importante. Es mi experiencia, es la que trato de comunicar, pero no es la verdad. Simplemente comparto, ¿sí? Todos, yo sé, tendrán sus experiencias y sacarán conclusiones y dirán, bueno, más o menos puede ser, puede que no, pero es la idea. ¿Qué crees que es ser guiado para salir de este adormecimiento en el que está la gente, en el que nos tiene el mundo? ¿Cómo se relaciona con salir del círculo de samsara? Digamos, el hecho de vivir
es bien interesante porque cada quien en su experiencia de vida tiene un camino y unas direcciones y unas experiencias que van marcando su camino y que son únicas para él y por lo tanto son sagradas. Y por lo tanto, en ese proceso, cada persona está aprendiendo lo que tiene que aprender. Así que nadie puede invalidar o juzgar a otro por lo que está haciendo. Así nos parezca que no es lo correcto, pero posiblemente, o no posiblemente, no, eso es lo correcto para el otro, porque se trata de aprender. Entonces todos aprenden de una u otra manera, por lo que hacen o por lo que no hacen. Un ejemplo, digamos, dramático. Por ejemplo, yo veo a una persona que es agresiva, que es el patán de la cuadra, ¿ya? Entonces el patán de la cuadra mete miedo, le casca a todos, les pega y se siente el chacho. Y uno de afuera dice, uy, no, qué tipo tan malo, ese tipo está desubicado, y lo rechazo, sí. Pero lo que no sé es que precisamente en ese camino que él eligió o que está eligiendo, más adelante se va a encontrar con otro que lo va a reventar. Y cuando lo reviente y lo tenga mordiendo el polvo de la arena, de la tierra, va a entender. ¿Y qué va a entender? Que esa no es la manera, ese no es el camino. Entonces, entendió, aprendió y su vida sigue en ese proceso. O sea, ¿quién puede invalidar o no lo que cada quien hace? Entonces, la vida lleva unos caminos y cada cual los va buscando y por eso hay que respetarlos porque son sagrados. Pero en ese desarrollo uno va entendiendo con el tiempo situaciones. Todos hemos pasado por situaciones positivas, negativas, hemos pasado por dolores, hemos pasado por pérdidas, hemos pasado por injusticias, nosotros mismos las hemos cometido, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y cuando estamos padeciendo situaciones adversas en nuestra vida, no entendemos por qué se nos están dando, normalmente las rechazamos, normalmente no las aceptamos, podemos quejarnos, podemos despoticar un poco de nuestra mala suerte, entre comillas, pero con el paso del tiempo y repitiendo otras situaciones, porque uno tiene positivas, tiene negativas y cada uno va aprendiendo algo, más adelante, pasados los años, uno va a entender que aquellas situaciones adversas que tuve en los comienzos o en cualquier parte del proceso tenían sentido, porque me mostraron algo y me educaron algo y me prepararon para lo que ahora estoy viviendo, para la situación que ahora estoy atravesando y que ya puedo tener manejo gracias a que me entrené atrás o aprendí algo de atrás que hoy me sirve. Desde esa perspectiva de un darme cuenta, empiezo a entender que la vida tiene una dirección y me van guiando. ¿Quiénes me van guiando? Bueno, no sabría decir, pero para la mente que está detrás viviendo, se ve con claridad que ese proceso no es fortuito, que ese proceso es como un encadenamiento lógico de una suerte de etapas y pasos para llegar a entender cada vez más que a tener entendimientos profundos del sentido de la vida. Y en esos entendimientos profundos llega un momento en que entras en contacto con tu fuente interior, con tu fuente divina, y te das cuenta. Entonces, no solo es darse cuenta de que hay una élite mundial que nos manipula y nos domina, sino también es darte cuenta de cuál es tu sentido de vida y cuál es tu misión y para dónde es que vas. Porque si observamos, la mayoría de nosotros no tenemos un norte muy claro hacia dónde vamos. ¿Sí? Ya lo decíamos, todos los días repetimos lo de todos los días, pero sin sentido, sin una orientación. ¿Por qué? Porque todavía o no se ha descubierto o no hemos descubierto nuestro sentido de vida o nuestra misión o nuestro norte. Bueno, todo orientado siempre hacia ese norte. Unos van un poquito más adelante y otros otro poquito más atrás, pero eso no significa que sea peor o mejor. Para retomar la pregunta, ¿cuál es la trampa de los arcontes? Bueno, de los arcontes se ha hablado mucho. Hay que empezar que la información que tengo, no quiero decir que sea la verdadera. Ustedes dirán,
se habla de que los arcontes son unas entidades que vienen de otro universo y entraron a nuestro, y estos arcontes tienen una visión de su experiencia de vida absolutamente negativa, pero para ellos es lo positivo, ¿sí? Volvemos al cuento, no juzgamos, no juzgamos eso. Y ellos entran a nuestro universo y empezaron a crear todas las dificultades de este egoísmo y de esta, digamos, se puede decir, de este caos y este desorden. Y se habla de que fueron los causantes de la guerra de Lira, millones de años atrás, del planeta de origen del cual pendemos nosotros o venimos como humanidad. Entonces, los arcontes son como vampiros que nos roban nuestros pensamientos, viven en nuestra mente a través nuestro, ¿sí? Y nos chupan, y nos dirigen y nos llevan como hacia lo negativo, en contra de la esencia divina permanente que tenemos, que siempre tiene claridad y sabe hacia dónde vamos, ¿ya? La conciencia y nuestra voz interior sabe hacia dónde vamos. Los arcontes se nos meten por ahí, por la mente, y nos manipulan hacia el caos, hacia la agresión, hacia el egoísmo, hacia la violencia, lo que conocemos normalmente en el planeta. Y están muy penetrados, o ellos se han penetrado con la élite mundial que manipula el mundo. Esa élite está infectada de estas energías y de estas fuerzas. Pero la buena noticia es que ya los desalojamos, nos estamos desalojando. La alianza, porque hay una alianza terrestre que ha vencido a la élite oscura, la llamamos así. No se ven todavía los resultados porque hay unas inercias, pero hay cositas que sí se alcanzan a ver por encima. ¿Cuáles son las entidades que están con interés en la Tierra, tanto positiva como negativa? Bueno, aquí hay que... Si quieres remontarte a la historia de la Tierra, está bien. No, más bien remontémonos o parémonos en lo siguiente. Nosotros, los hijos legítimos de la Tierra, los nacidos aquí, los nativos de la Madre Tierra, de la amada Madre Tierra, somos los herederos directos de esa herencia planetaria que nos corresponde, y debemos expresarnos con claridad ante las jerarquías superiores para que otras razas que nada tienen que ver con nuestro planeta en el contexto de no haber nacido acá, pero que sí tienen intereses, no se reclamen esa herencia, que es lo que está sucediendo en una guerra velada que la mayoría de la humanidad pues no conoce, de otras entidades extraterrestres, ¿sí? De otras ententes o federaciones que quieren arrebatarnos nuestro tesoro. Bueno, pues sí, se habla de los Oriones, se habla de los Dracos, se habla de los Pleiadianos negativos o recesivos, pero también tenemos por el otro lado, pues, seres benignos con nosotros que nos van dando como ese apoyo, porque estos últimos, los benignos, no intervienen directamente, cosa que sí hacen los recesivos, que pues han metido mano directa acá en nuestro planeta. Precisamente ellos eran los que estaban controlando la élite, ¿sí? Bueno, y estos son, ya sabemos, arcturianos, andromedanos, hay varios, sirianos, ¿sí? No recuerdo todos, pero son varios. ¿Y cómo llegas a esta exploración por los extraterrestres y cómo ha afectado tu vida? ¿Cómo no ha afectado, sino cómo ha influenciado tu vida? Sí, a ver, hacia la edad de más o menos los 20 años fui muy inquieto en muchos de estos temas y empecé a
Alguien algún día dijo, la primera lección para ver a Unis es mirar al cielo. Me pareció muy lógica. Y sí, empecé a hacer esto y realmente tuve el primer contacto visual siendo joven y ya luego tuve contacto con personas que han sido declaradas contactadas. Uno de ellos fue Enrique Castillo y el hombre me pareció todo el tiempo un hombre auténtico y sincero y verdadero y yo le creí. Además, yo ya había visto, como para ponerlo en otros términos, yo no creo en los ovnis. ¿Por qué? Porque yo tengo la certeza directa de experiencia de haberlos visto. Entonces ya no es una creencia, es una certeza. Y eso cambió mi vida desde luego. Desde esos comienzos empecé, lo que les contaba, la vida me va llevando por caminos donde voy aprendiendo y uno de mis caminos fue este. El cuento de los extraterrestres positivos y bueno, por ahí fuimos avanzando, ¿no? Y luego el cuento del desarrollo personal, de la iluminación. Todo este cuento en una época de mi vida fue dramático porque me volví un buscador empedernido porque quería la iluminación. Y entonces busqué de todo, le cargué ladrillo a muchísimos maestros, Satyanandas, a Hariharananda, Khenpo Katan Rinpoche, a Maharishi Mahesh Yogi, bueno, infinidad. Y me metí en este camino en una búsqueda desesperada, casi que angustiosa. Decía, ¿cuál es el sentido de mi vida si yo no me ilumino? Porque, ¿para qué vivo? En serio, tenía, por el frente era una utopía, por la izquierda era la neurosis y por la derecha era el suicidio. Esa era la trilogía donde yo estaba. O sea, ¿cuál es mi sentido de vida? Y entonces busqué de todo. Eso de aves del mismo plumaje vuelan juntas. Sí, esa es una, digamos, alegoría o una buena frase que resume algo importantísimo que es trabajar en equipo. La naturaleza tiene unos mecanismos extraordinarios de asociatividad. Nosotros vemos en los arrecifes, que son las colonias de arrecifes, son muchos seres que se asocian para defenderse. Pero no solamente quedan ellos, los insectos también tienen el mismo concepto de colectividad. Entonces vemos las colmenas, vemos los nidos de insectos, bueno, en fin. Pero también los peces tienen los cardúmenes, ¿ya? Los mamíferos tienen las manadas, las aves tienen las bandadas. Entonces esa frase viene de una asociatividad, las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Lo que queremos en esta propuesta de organizar los núcleos del desarrollo y del despertar es precisamente crear una bandada o crear una comunidad. En el ser humano esto se expresa como comunidades de base. Es crear la comunidad de base para protegernos. Entonces nosotros normalmente decimos por molestar, pero tiene sentido. Estamos construyendo la bandada dentro del concepto de aves del mismo plumaje vuelan juntas. Esa es la idea. Bueno, Giorgio, yo creo que tú eres un ave con un plumaje similar al mío y me encantó haberte conocido en el contexto de la librería El Reino. Tú llegaste atraído por esta propuesta también algo utópica. Entonces te agradezco mucho por compartirnos algo de tu sabiduría y de tu visión. No, pues gracias a ti, realmente es una oportunidad muy especial como para poder decir o intercambiar o reflexionar o esclarecer lo que cada quien tiene dentro, y en este caso te agradezco que me des la oportunidad de expresarlo. De verdad, muy agradecido contigo y con tu negocio que me parece extraordinario. Bueno, este es un nuevo capítulo de Misterios de lo Oculto con Giorgio Pirata en la librería El Reino.